En este video vamos a ver paso a paso cómo montar nuestro mecanismo de movimiento en dos direcciones, de manera fácil y simple, en unos pocos minutos. Lo primero que vamos a montar es la base de nuestro mecanismo. Para ello necesitamos 4 carriles y 4 uniones. Comenzamos encajando una de las uniones de la forma que se muestra. Unimos con otra pieza de la misma forma. Seguimos conectando piezas de esta sencilla manera hasta tener nuestra base completa. Fijaos que en uno de los lados colocamos un carril ligeramente diferente, ya que tiene un espacio en el centro. En este carril será por donde pase otra de las piezas del mecanismo. Vamos ahora a montar el sistema encargado de producir el desplazamiento del mecanismo adelante y atrás. En este extremo de la base vamos a conectar el soporte de uno de los motores, simplemente haciendo que encajen estas piezas con un clic. Ahora vamos a pasar el extremo donde hemos conectado esta pieza por debajo del carril que tiene el hueco. De esta forma, la base central quedará bien sujeta de este lado. Presionamos levemente para encajarlo bien. Al conectarlo, fijaos en el borde superior de la base y colocadla de tal manera que toque la parte superior del cuadrado. Ahora colocamos este rodamiento en el extremo superior de la base, ajustándolo a la ranura preparada para ello. Hacemos un poco de fuerza hasta que veamos que encaja perfectamente. Ahora cogemos esta pequeña pieza para sujetar la base a la parte superior del cuadrado y la encajamos de esta forma, asegurándonos que queda todo bien sujeto. Como veis, nuestro proyecto ya va tomando forma. Sigamos con los siguientes pasos. Vamos a montar el tornillo infinito en nuestro motor utilizando, en primer lugar, este pequeño adaptador. Como veis, uno de sus extremos tiene la forma exacta de la pieza blanca del motor que produce el giro. Lo encajamos haciendo un poco de presión de esta forma. Con el adaptador perfectamente sujeto, conectamos el tornillo infinito enroscándolo por el extremo en el cual tiene forma de tornillo más fino. Apretamos y ya tenemos nuestro tornillo perfectamente sujeto al motor. Por el extremo libre, introducimos la tuerca que tiene un pequeño saliente en uno de sus lados. Antes de colocar este mecanismo, encajamos los laterales que sujetarán la tuerca a lo largo de todo el recorrido. Como veis, solo necesitamos hacer un poco de presión para ajustarlos perfectamente. Antes de colocar el motor con su mecanismo, encajaremos la tuerca en esta segunda base, la cual tiene un agujero cuadrado en el centro, haciendo presión hasta que quede bien sujeto. Ahora sí, ya podemos colocar el motor de esta forma, haciendo que el extremo libre del tornillo infinito encaje dentro del rodamiento y mirando que la tuerca quede encajada entre las dos paredes laterales. Para sujetar el motor y que quede fijo a la base, os recomiendo usar silicona caliente, ya que le dará estabilidad y, en caso de querer quitarlo, no resultará difícil. Al igual que hicimos con la primera base, vamos a añadir estas piezas para montar un mecanismo exactamente igual. Para evitar que esta base superior se balancee, vamos a conectarle unos soportes laterales, los cuales deberemos encajar dentro del carril para permitir que se desplacen cuando el mecanismo se mueva. Fijaos que estos dos soportes son ligeramente diferentes, ya que uno se encaja en el extremo donde tenemos el rodamiento y el otro en el extremo donde va el motor.
Con los soportes perfectamente alineados dentro de los carriles, ajustamos las paredes laterales tal y como hicimos anteriormente. Con el tornillo infinito montado en el motor como hicimos con el primero, pasamos a encajarlo dentro del rodamiento. Como veis, para esta muestra, estoy usando Blu Tack para sujetar los motores, pero si queremos que todo quede bien fijo, sería recomendable utilizar, como dije antes, silicona caliente u otro tipo de sujeción más robusta. Ahora sí, con la tuerca ya introducida y ajustada al carril, encajamos el mecanismo haciéndolo pasar por dentro del rodamiento y mirando que quede bien centrado. Y con estos simples pasos ya tenemos nuestro mecanismo completo y listo para probar. Vamos a ver ahora qué necesitamos para darle vida a todo este mecanismo. En primer lugar, necesitamos una placa microbit. Esta será el cerebro que controlará los motores y con la que podremos decidir cómo activarlos y controlarlos. También necesitaremos una placa de expansión para microbit que nos permita controlar estos motores, ya que la microbit por sí sola solo puede controlar servomotores. En este caso, yo utilizaré esta de DF Robot. Como veis, para conectar esta placa con los motores, utilizaremos este tipo de cables llamados cables DuPont. Vamos a ver ahora cómo programar la microbit para hacer funcionar nuestro mecanismo. Si no sabes cómo entrar en esta web para programar la microbit y los primeros pasos para comenzar con esta placa, te dejo un video explicativo en la descripción. Te dejaré también este programa de muestra para que puedas probar el funcionamiento de tu kit. Simplemente descárgalo e introduce el archivo dentro de tu microbit. Voy a explicaros ahora cómo programar los motores utilizando la placa de expansión que os he mostrado anteriormente. Necesitaréis instalar una extensión para poder usarla. Para instalar la extensión, simplemente deberéis copiar este enlace, os lo dejo en la descripción del video, y copiarlo en el apartado Extensiones. Una vez pegado aquí, pulsamos Enter y nos aparecerá esta extensión. Con ella ya podremos controlar nuestros motores. Como veis, podemos controlar hasta 4 motores, la dirección de giro y la velocidad. En esta programación de ejemplo, usamos los botones y funciones de la microbit para activar y desactivar los 2 motores que tenemos conectados. Podemos activarlos usando los botones de la microbit, el botón A, el botón B o ambos pulsados a la vez. También podemos activarlos si agitamos la microbit o la movemos en diferentes direcciones. Otra opción es activar algún motor cuando la microbit detecte un sonido alto. Y también tenemos la opción de activarlos pulsando el logotipo dorado de la microbit, aunque este no os lo recomiendo ya que falla a menudo. Como veis aquí, utilizando todas estas funciones, controlamos los 2 motores en ambas direcciones y también hacemos que paren cuando agitamos la microbit. Vamos a comprobar cómo funcionaría todo con esta programación. Primero debemos insertar la microbit en esta ranura tal y como se muestra. Para darle energía a nuestras placas, podemos utilizar una pila de 9 voltios con un cable de este tipo. También podemos conectar la placa de expansión directamente a nuestro ordenador con el cable que viene con la misma placa. También deberemos conectar los cables a nuestros motores, teniendo en cuenta cómo los hemos programado. Probamos ahora los botones A, B y ambos a la vez. Probamos a agitar la microbit y también a hacer ruido para activar los diferentes motores tal y como los hemos programado. Como veis, funciona a la perfección. Ahora es vuestro turno. ¿Qué cosas increíbles se os ocurren que podéis crear utilizando vuestro kit? Dejad volar la imaginación y divertíos.